La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre o altos niveles de azúcar en sangre, que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Por su parte, la insulina es una hormona que regula el azúcar en sangre. Un efecto común de la también llamada diabetes sacarina o diabetes mellitus es que cuando no se controla produce hiperglucemia, es decir, glucemia elevada. Para entender un poco más, es preciso hablar de los tipos de diabetes. Número 1. Diabetes de tipo 1. La diabetes de tipo 1, conocida anteriormente como diabetes insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia, se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. La causa de este tipo de diabetes es desconocida y tampoco se sabe cómo prevenirla. Número 2. Diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 2 afecta a la forma en que el cuerpo usa el azúcar o glucosa para obtener energía, impidiendo que use la insulina adecuadamente, lo que puede aumentar las concentraciones de azúcar en la sangre si no se trata. Con el tiempo, la diabetes de tipo 2 puede ocasionar daños graves al organismo, sobre todo a los nervios y a los vasos sanguíneos. Este tipo de diabetes se puede evitar y prevenir en muchos casos. Hay factores que contribuyen a su aparición como el sobrepeso, no hacer suficiente ejercicio y la herencia genética. El diagnóstico precoz es importante para prevenir los peores efectos de la diabetes de tipo 2. La mejor manera de detectarla temprano es acudir a tu médico de confianza para hacerse los exámenes regulares y análisis de sangre. Los síntomas de la diabetes de tipo 2 pueden ser leves y tardar varios años en notarse. Pueden ser similares a los de la variante de tipo 1, pero a menudo menos intensos. En consecuencia, es posible que la enfermedad se diagnostique años después de manifestarse los primeros síntomas, cuando ya han aparecido ciertas complicaciones. Más del 95% de las personas con diabetes tienen el tipo 2. Esta variedad de diabetes se denominaba anteriormente no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta, porque hasta hace poco este tipo de diabetes solo se observaba en los adultos. Número 3. Diabetes gestacional. Este tipo de diabetes aparece durante el embarazo y se caracteriza por una hiperglucemia con valores que, a pesar de ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar diabetes. Quienes la presentan tienen más riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Además, tanto como la madre como posiblemente sus hijos corren el riesgo de presentar diabetes de tipo 2 en el futuro. La diabetes gestacional se diagnostica al practicar pruebas diagnósticas prenatales y no tanto porque la gestante refiera síntomas. Los síntomas a presentar son los siguientes. Los síntomas de la diabetes pueden ocurrir repentinamente. En la diabetes de tipo 2, los síntomas pueden ser leves y tardar muchos años en notarse. Número 1. Sensación de mucha sed. Número 2. Necesidad de orinar con más frecuencia de lo habitual. Número 3. Visión borrosa. Número 4. Cansancio. Número 5. Perder peso sin querer. Las personas con diabetes corren más el riesgo de sufrir problemas de salud como infartos de miocardio, derrames cerebrales e insuficiencia renal.
La diabetes puede causar pérdida permanente de la visión por daño de los vasos sanguíneos de los ojos. Muchas personas con diabetes presentan problemas en los pies debido al daño causado a los nervios y al flujo sanguíneo insuficiente. Esto puede causar úlceras en los pies y llevar a la amputación. Prevención de la enfermedad para mejorar la calidad de vida del paciente. La mejor manera de prevenir o retrasar eficazmente la aparición de la diabetes de tipo 2 es cambiar de hábitos. Para ello es importante alcanzar y mantener un peso corporal saludable, mantenerse físicamente activo con al menos 30 minutos de ejercicio moderado cada día, seguir un régimen alimentario saludable sin azúcar ni grasas saturadas. No fumar, muy importante. Por todo lo antes expuesto, se considera sumamente necesario evaluar en estos pacientes los siguientes hábitos: el funcionamiento físico, el funcionamiento social, el estado mental emocional, la influencia de los síntomas y por último la percepción del bienestar de cada paciente. Dichos ámbitos deben ser tomados en cuenta en cualquier tipo de diabetes como objetivo principal para la calidad de vida. Por otro lado, también influye la adherencia y cumplimiento del tratamiento, donde su percepción de satisfacción con la calidad de vida, su rol en la sociedad, el aspecto emocional y afectivo, la percepción de sí mismo y los mitos de salud que posea, como por ejemplo tomar sus medicamentos solo cuando no se siente bien o dejarlos de tomar cuando se siente mejor, hacen que el paciente diabético pueda seguir o no las prescripciones médicas. Si este video te parece útil, suscríbete a mi canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones para recibir nuevo contenido. Aquí te dejamos valiosa información alimenticia y nutricional para facilitar este duro proceso. Alimentos y bebidas que debes limitar si tienes diabetes. Aconsejamos seguir las instrucciones al pie de la letra. Número 1. Alimentos fritos y otros ricos en grasas saturadas y grasas trans. Número 2. Alimentos con alto contenido de sal, también llamado sodio. Número 3. Dulces, como productos horneados, helados, entre otros. Número 4. Bebidas con azúcares agregados, como jugos, gaseosas y bebidas regulares para deporte o energéticas. Tome agua en vez de bebidas azucaradas. Considere la posibilidad de usar un sustituto del azúcar en su café o té. Si toma alcohol, hágalo con moderación. Esto quiere decir no más de un trago al día si eres mujer o 2 tragos al día si eres hombre. Si usa insulina o medicinas para la diabetes que aumentan la cantidad de insulina que el cuerpo produce, el alcohol puede hacer que su nivel de glucosa en sangre baje demasiado. Esto es especialmente cierto si usted no ha comido hace algún tiempo. Es mejor comer algo cuando toma alcohol. Quizás pienses que tener diabetes significa que no vas a poder consumir los alimentos que te gustan. La buena noticia es que usted puede consumir sus alimentos preferidos, pero es posible que tenga que hacerlo por porciones más pequeñas o con menos frecuencia. Su médico le ayudará a crear un plan de alimentación para personas con diabetes que cumpla con todas las necesidades y gustos. La clave en la diabetes es consumir una variedad de alimentos saludables de todos los grupos, en las cantidades establecidas en su plan de alimentación. Los grupos de alimentos son verduras, verduras sin almidón como brócoli, zanahoria, vegetales de hojas verdes, pimientos y tomates.
verduras ricas en almidón como papas, maíz y arvejas o guisantes, frutas tales como naranjas, melones, fresas, manzanas, bananos y uvas. Incluya granos. Por lo menos la mitad de los granos del día deben ser integrales. Incluye trigo, arroz, avena, maíz, cebada y quinoa, pan integral, pasta integral, cereales y tortillas. Proteínas, tales como carnes magras con poca grasa, pollo o pavo sin el pellejo, pescado, huevos, nueces y maní, frijoles secos y otras leguminosas como garbanzos y guisantes partidos. También sustitutos de la carne como el tofu. Incluya lácteos descremados o bajos en grasa, como la leche o la leche sin lactosa si usted tiene intolerancia a la lactosa, yogur y quesos. Consuma alimentos que tengan grasas saludables para el corazón, provenientes principalmente de estas fuentes. Aceites que se mantienen líquidos a temperatura ambiente, como el de canola y el de oliva. Nueces y semillas. Pescados saludables para el corazón, como el salmón, atún y caballa. El aguacate es indicado. Para cocinar, use aceite en lugar de mantequilla, crema de leche, manteca de cerdo o margarina sólida. No olvides suscribirte a Naturals Boutique, tu mejor aliado en salud.